Contento estamos en el nombre de Jesús. Vamos a dar paso a nuestro pastorcito Tiago, va a lecturar la palabra del Señor. Buenas noches, amados hermanos. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo de 4 al 6. Hebreos, capítulo 3, versículo 4 al 6. Amén. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Gloria a Dios. Precioso el nombre de Jesús. Tomen sus lugares, amados hermanos. Gracias, hijito. En una reunión que hemos tenido con unos pastores que vinieron de Francia, me fue dado predicar la palabra del Señor. Y el mensaje que se trajo fue el Salmos 127, versículo 1 y 2, que tiene que ver con si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy hemos leído una porción muy interesante donde nos está dando a conocer concerniente al mismo tema. Es decir, que compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y eso me agrada a mí. Justamente, amado hermano, cuando nosotros vamos a ver, en el Antiguo Testamento cayó el hombre y Dios tuvo sus altares que edificaban sus instrumentos, los que creían en él. Luego manda a Moisés que edifique un tabernáculo con su arca. Y Dios estaba manifestándose siempre. Él quería un lugar, pero mire, cada uno de ellos es una sombra. Vamos por favor al libro de Éxodo, rapidito. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, del verso 33, Moisés fue muy fiel con la casa que era Israel, dice. Y a Moisés le fue dada el edificar según Dios lo que había mostrado. Verso 33 en adelante dice, Éxodo 40 del 33. Cuando había terminado de edificar, dice, finalmente levantó el atrio en derredor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio. Así acabó, acabó Moisés la obra. ¿Qué tenía que haber edificado? Lo que Dios le mandó, el tabernáculo. Escuche. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo tenía lleno. Escuche esto. Ese tabernáculo, ¿sombra de quién es? De Cristo. ¿Y sombra de quién más? Nosotros, la iglesia. Escuche. Tiene que aprender a mirar de la manera que Dios quiere, para que veas la honra que te ha sido dada,
La gloria la cual estás viviendo y no puede ser insípido y simple ante semejante, no sé qué palabra poder usar, privilegio, la cual nos ha sido dado de parte de Dios. Mira, tenían que hacer conforme Dios le había mostrado lo que estaba haciendo Moisés con los personajes que Dios había llenado del Espíritu y había puesto sabiduría para que puedan edificar. A quienes Dios puso eran como ministros para edificar el cuerpo de Cristo en el antiguo pacto. Dios quiso sacar y lo sacó, pero en ese estado ellos no pudieron entrar. ¿A dónde tenían que entrar? A la tierra prometida. ¿Quién es la tierra prometida? Cristo. En esa condición, en esa naturaleza, no podían ellos. Aunque salieron de Egipto, pero su corazón estaba ahí. Eran rebeldes. Luego Dios, pasado el tiempo, levanta en los tiempos de la ley a su siervo David, que quiso levantar un templo. Mira, hace esos tiempos, ¿cómo se llamaba? En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, se edificó el templo, sí, pero no como uno quería, sino como Dios manda. Ahora, esa edificación del templo es usted. ¿Y quiénes estaban levantando ellos? Hombres. Hombres que Dios había dicho que tenían que hacerlo. Moisés, figura de Cristo. Salomón, figura de Cristo. El templo, figura de Cristo. Miremos pues, amado hermano, la importancia de toda esta riqueza. Qué privilegio para más grande. Espero que pueda terminar el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 en adelante dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Es decir, lo estaba bautizando, estaba morando Dios. Tanto en el tabernáculo vino sobre aquella figura de Cristo, figura de la iglesia. Ahora era el templo. Tiene que seguir la ilación para que salga bendecido. Ahora era el templo que habían terminado, imagínense. Y dice ahora el verso 11: y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Levante acá los ojos. Dese cuenta usted hasta dónde llegaba su entendimiento de ello. Mira, para ellos era un privilegio. En ese tiempo, el tabernáculo, luego semejante casa, una habitación. El Señor llenó todo aquel lugar. ¡Qué gloria, qué privilegio para ellos! Todo era afuera. Todo era afuera. Imagínate cómo se sentiría Salomón. Los sacerdotes no podían ministrar. Acabaron el templo, terminaron y Dios lo habita. Terminaron el tabernáculo y Dios le habita. Pero Dios dijo: yo edificaré mi iglesia. Ya en el Salmo 27 decía: si Jehová no edificare,
en vano trabajan los que le edifican. Fíjese. Y muchas veces lo que se dice en iglesia piensan que ellos están haciendo la obra. Y se toman la gloria. Pastores que dicen son mis ovejas. Se apropian de los ministerios. Mi esfuerzo. Esa es mi unción. Amados, pero ya nosotros hemos tenido un buen punto de partida, que conocemos el misterio y que en esta dispensación de la gracia no hay nada terrenal, no hay nada humano, todo lo hace Dios en su iglesia. De pronto llegó Cristo, se acabó el tabernáculo, se acabó los sacrificios, se acaba ahora el templo. Hablaba entonces el Señor con la mujer samaritana y le dijo la samaritana: nosotros adoramos en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es necesario adorar. Jesús dijo: ya no es así. Se acabó ese tiempo. Ahora, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No le abrió abiertamente el misterio. No le abrió lo que él sabía, lo que iba a realizar. No le abrió. Porque no es para los terrenales. Es para la iglesia. El tesoro, la riqueza, la gloria es para la iglesia, que es Cristo mismo en nuestras vidas. Cristo en mí, ministrando a Cristo los pequeños para que sean edificados. Ahora, cuando Jesús en San Juan capítulo 2 comienza a echar fuera a los cambistas, los que vendían palomas, a los animales, Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes le habían hecho cueva de ladrones. Quitó todo y quedó Él solo. Figura de lo que el Señor iba a hacer en donde Él ingresa en su iglesia. La limpieza que Él realizaría. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas?, le dijeron. Y Él dijo: destruyan este templo. Ahora Él era el templo. Quiere decir que el Padre dejó lo terrenal para empezar lo espiritual. Ahora se despojaba nuestro Señor de toda su gloria, de toda su sustancia, para hacerse hombre. Ya estamos entrando a lo que nos compete. Estamos entrando a lo que nos compete. Ahora Dios mandaba su templo que tenía que crecer. El Padre lo edificaría a través de la enseñanza, el conocimiento. Él crecía en gracia, en sabiduría. Él crecía en ciencia, crecía Jesús. El Padre estaba preparando donde Él iba a habitar. Ahí estaba el templo de Dios. El templo del Padre era Cristo, donde el Padre moraría. Y cuando también terminó el tiempo, cuando acabó y llegó, aleluya, a la edad, llegó a la estatura, fue el Mesías trabajado. Y ahora el Padre lo ungió. El Padre descendió en figura como de paloma y fue ungido. Y Él pudo declarar: el Espíritu del Señor es sobre mí. Ya no era un templo que no se movía. Ahora era el mismo Hijo. Dije Hijo, que es la morada del Todopoderoso. Y ahí nos enseña
La vida del Mesías, que es nuestro molde, nos enseña cómo es que nos ha sido dado aquella riqueza y gloria de poder ser morada de Dios. Y cómo es que Dios ahora se moviliza en su templo. Jesús salió del Padre, vino para ser morada del Padre. Nosotros salimos de Cristo y venimos para ser morada de Cristo. Sí, es la pura verdad. Pero ahí nos enseña cómo nuestro Señor Dios es lo que quiere dar vida, salvar, libertar, restaurar. Es lo que Dios quiere hacer ahora en su casa o en su templo. Digan amén a eso. Entonces vemos cómo es que Jesús se movilizó. El ungido tenía lo que está dicho de él. Abriría los ojos de los ciegos, abriría los oídos de los sordos, haría que el mudo hable y también que los paralíticos caminen. Los quebrantados de corazón sean, amado hermano, tratados. Pero lo que nos dice su bendita y santa palabra, si bien es cierto que Dios en Cristo hizo muchos bienes, entonces tú tienes que entender que la vida de Jesús es tu vida. Ahora, coja acá. La iglesia que no es ungida no ha entendido. Si usted no se llena del Espíritu, porque la única manera de ser iglesia es porque la unción de Dios tiene que morar en nuestras vidas. Cuando edificaban el tabernáculo, Dios escogió personas a quien los ungió, lo llenó del Espíritu y de sabiduría para edificar el templo, para edificar el tabernáculo, perdón. Entonces, tenemos que dar a entender ahora, comprenda por el amor de Dios, que la iglesia es casa de Dios, es morada de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, del 20 al 22. ¿Están ahí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Levanta los ojitos un ratito. Muchos se entienden mal aquí. Piensan que los apóstoles y profetas son el fundamento. No. Los apóstoles y profetas tenían un fundamento y la piedra del ángulo es Cristo. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Lo dijo en Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16. Yo voy a edificar mi iglesia. Ya en los Salmos hemos visto, si Jehová no edifica, en vano trabaja lo que le edifican. Acá dice, vamos al versículo 21. En lo cual, compaginado todo el edificio, es decir, que tiene que haber unidad y armonía en la iglesia para ser edificados. Va creciendo y estamos creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Mire lo que Dios está haciendo. Ya no son los hombres trabajando en un tabernáculo. Ya no son los hombres trabajando en un templo inmenso. Ahora es Dios trabajando. Y está trabajando en su vida y en mi vida. Él no se detiene, amado hermano. El Padre se gozaba como amanecía el Hijo. Con qué disposición, cómo no se ensuciaba. No estaba en cosas terrenales, ni en pecados, ni en cosas mundanas.
En los negocios de mi padre me conviene estar, decía, a los 12 años. Había entendido que estaba en el mismo reino del diablo y que él había venido, había aparecido para deshacer las obras de Satanás. Digan amén. Ay, si todos sintiéramos lo mismo, qué lindo sería. Por eso le dice, sintiemos una misma cosa. Haya pues este sentir que hubo en Cristo. Si usted tiene a Cristo, también tenemos que sentir lo mismo, porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Ese sentir tiene que estar siendo claro en su vida. Va creciendo para ser un templo. El último versículo, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Ya no demonios, ahora es Dios, morada de Dios. Si yo preguntara acá, ¿cuántos son llenos del Espíritu? Entonces tu estilo de vida me va a demostrar. Dos veces escuché esta pregunta. ¿Cómo se adora, pastor? Le preguntaron a un varón. Él dio cierta respuesta. Y resulta que cuando fui a atender un asunto delicado el día de ayer, me llevaron a Lima, vinieron a recogerme. Uno de los hijos me dijo, ¿cómo se adora? Me dijo, ¿cómo se adora? ¿Cómo entro en adoración? Y yo le dije, así no es. ¿Cómo que así no es? No. Nuestra forma de vida es una adoración continua a Dios. ¿Cómo que nuestra forma de vida? Sí, porque nuestra vida es Cristo. Y del único que de quien Dios toma contentamiento es del Hijo. Del único de quien Dios toma contentamiento es del Hijo, nada más. Porque el Hijo sabe cómo agradar al Padre. Cuando usted alaba, ¿cómo alaba? ¿Es real Jesús adorando en ti? ¿Se goza? Si bien es cierto que durante las 24 horas del día usted está en una vida muy hermosa para Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y Él mira las 24 horas del día. Ya el Hijo de Dios no se resiente, no se molesta, no guarda rencor, no habla mal, no piensa mal, no desea mal, no está abocado a lo terrenal. Todo está en buscar que alegrar el corazón de Dios. El terrenal, todo gira en torno de Él. El terrenal, todo gira en torno de Él. Pero el espiritual, el Hijo de Dios, todo gira en torno al Padre. El verdadero adorador es el Hijo. El Padre no levanta a ningún hombre, ninguna mujer. El Padre levanta al Hijo. Y cuando Él se propone hacer algo en su vida, Él quiere sentirse cómodo. Cuando nace usted en Dios, Él quiere sentirse cómodo. Para eso necesita ser edificado por Cristo mismo en los cultos. Yo edificaré. Vamos por favor en Isaías 57. Un texto muy conocido nuestro es el versículo 15, 57, 15. Isaías 57, 15. Miremos lo que dice Dios. Y tiene que ver con nosotros. Gócese, que tiene que ver con usted. Y dice las Sagradas Escrituras: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad.
Escuche, no dice que Dios habita en la eternidad. No dice así. No dice que Dios habita en la eternidad. No, la eternidad habita en Él. La eternidad habita en Él. Isaías 57:15 dice: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, no es un terrenal, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate, ¿con quién? Es que lógicamente, si usted nace de Dios, usted nació. Ahora, esa naturaleza nos lleva a nosotros a ser humildes. Aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Si en verdad Dios nos va a llenar con su Santo Espíritu, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 verso 6: humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Claro, está trabajando en nosotros, por eso que nosotros no podemos ser inconstantes. La iglesia no es temporal. La iglesia es perseverante. La iglesia no sigue hombres. La iglesia sigue al Todopoderoso. Digan amén a eso. Mire dónde habita Él. Levante su mano. Soy morada del Todopoderoso. Diga eso. Soy morada del Todopoderoso. En mí habita el Dios vivo. Ahora sí, baje su manito. Que se te revele esta palabra. Lo que hemos hablado ahorita, que se te revele. Porque si no hay revelación, no hay cambio. Todo lo que recibes es una verdad. Una verdad que tú la tienes que disfrutar, tú la tienes que saborear, tú la tienes que vivir. Los que no tienen la revelación salen de aquí, son iguales. Salen de aquí igualitos, mundanos, mentirosos, mañosos. Así viven muchos. Y vienen por rutina simplemente. Salen de aquí, no saben lo que le habló. Pero el que viene de parte del Señor, el que en verdad es un hijo de Dios, el que en verdad está hambriento de Él está listo para recibir una luz más de parte del Altísimo. Yo habito la eternidad. Yo habito en la santidad. Yo habito con el quebrantado de corazón y de espíritu. Miren. Nos duele fallar a Dios. Nuestra imperfección nos incomoda. Y te pone así. ¿Por qué? Porque contristaste al Señor. Te tengo una nueva. Cada error que cometemos, y cuando empiezas una vez más, eso le agrada a Dios. Y ahí Él comienza a darte más. Te da lo que te falta. ¿Por qué? Porque le demostraste que no eres del diablo, eres de Él. Si nos pone mal ofender, amado hermano, al que nos amó. Ya no queremos ser así. Queremos serle agradable. Y lloramos. Y nos ahí, amado. ¿Por qué? Porque cuando tú caes y manifiestas algo, estás viendo lo que te falta morir. Estás mirando todavía a ese Omar vivo todavía. Y ese tiene que terminar. Al nombre de Cristo, gloria, amado hermano. Sí.
yo habito ahí. Para hacerlo vivir, para vivificarlo. Mira, para vivificarlo. Para que esté lleno de vida, lleno de salud, lleno de gracia, lleno de verdad. Todo eso hablaba porque venía el Mesías y traería un tiempo nuevo, una vida nueva. Entonces, si Él edifica, ¿cómo lo edifica? Si Él lo edifica, ¿cómo lo edifica? Vamos ahora al libro de Efesios para mirar esa parte. ¿Cuánto estamos contentos? Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Efesios, capítulo 4, del verso 7. ¿Están ahí? Efesios capítulo 4, verso 7. ¿Cómo edifica Dios su iglesia? Pero a cada uno, está hablando de nosotros, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos los que nacemos en el Señor, Él ya nos tiene preparado qué parte del cuerpo somos. ¿Estamos acá? Cuando Él inició esto, tiene que estar atento. Cuando Él inició esto, cuando Él resucitó. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este Cristo resucitado, que venció, que está en cuerpo en gloria, Señor de señores y Rey de reyes, aleluya, dice que despojó al diablo, ahora viene y imparte, da a la iglesia. Mire eso de subir, subiendo. Mire cómo dice el 9. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Levanta los ojitos. Entonces hubo dos descensos. La primera, cuando viene del cielo a la tierra, se hizo hombre. Hubo dos descensos. Vino del cielo, de la eternidad a la tierra. Se vistió de un cuerpo terrenal, sin pecado. Se cansaba, miccionaba, tenía que dormir. Era un hombre, 100% hombre, el postrer Adán. Pero él vino para terminar con el pecado, con la muerte y empezar una vida diferente, una vida de gloria. Amén. Cuando él descendió, Dios vino al hombre. Cuando él resucitó, él llevó al hombre al Padre. Y nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales. Mire, mire. Todo eso lo hizo. Para Dios ya todo está hecho. Ya no hay nada que hacer, sino que estamos transitando en el tiempo y Él está haciendo lo que tiene que hacer, que es edificar la iglesia, edificar su casa. Cuando ha leído el pastorcito, dice, toda casa es edificado de alguien. Y cuando Cristo vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, ahí Él edificó su casa. Todo lo que es Cristo somos nosotros. Dije que todo lo que es Cristo somos nosotros. Todo lo que Él heredó, nuestro es. Nada dejó que no nos dio.
Nada dejó que no nos dio. Ahora, así como Cristo nació y creció y anduvo en la obediencia al Padre, el Padre lo llenó del Espíritu. También nosotros, lo dice Pedro cuando predica en capítulo 5, si no me equivoco, de Hechos, dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Los que se van a bautizar, porque va a haber bautismo el día 3 de julio. Cuando quieren inscribirse, se van a inscribir para acompañar a los hermanos que se van a bautizar, para alquilar un carro. Ya lo anuncié. Ya. Entonces, vea eso. ¿No te emociona, amado hermano? ¿No te emociona conocer esto? ¿No te emociona que ahora eres tú la casa de Dios? Soy el lugar santísimo de Dios. Que Él hable por mí, que Él se mueva en mí, amado hermano. Y cuando me levanto y mi esposa me dice, ¿tú no tienes frío para bañarte tan temprano? Yo le digo, sí, pero me baño porque tengo que bañarme. Mi Cristo no es cochino. Mejor me callo, habla tu cosa porque se van a molestar. Santos amados, cuando dice nuestro Señor, subiendo al alto, llevo cautiva la cautividad. Estaba hablando del paraíso que estaba en el seno de Abraham. Pero y dice, dio dones a los hombres. Vamos un poquito más. ¿Y qué subió? Que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, había hablado el primer descenso. En el primer descenso de Dios, aleluya, me gusta, Él se enfrentó al imperio del diablo. Él sabía que era el único. Él sabía que era Dios hecho hombre. Y Él sabía que era casa del Padre. Aleluya. Y que no había pecado que le aparte del amor del Padre. Y también Pedro, también lo dice el hombre de Dios, Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Están acá? ¿Quién lo apartaría a Cristo del amor del Padre que estaba en Él? Ahora, ¿quién me va a apartar a mí de Cristo? Si la vida que Él me dio es su vida y soy uno con Él. Antes era un vaso cochino, ahora el vino ¡fua! Se puso, amado hermano, y ahora los dos, ahora Él me dice, ahora somos uno, soy tu vida. Esto no lo pudo hacer si primero no se hacía pecado. Cuando Él se hizo hombre, Él nunca fue hombre, Roberto. Ahora que estaba hombre y venció prácticamente al diablo, se hizo lo que nunca fue, pecado. Eso no lo podían concebir los ángeles, arcángeles, querubines, pero estaba en el plan de Dios. Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para poder descender a las partes más bajas de la tierra. Él estaba poniendo, Él se estaba haciendo el cimiento, Él se estaba haciendo el fundamento. Él había descendido a la parte más baja porque Él había venido para destruir a Satanás y no podía destruirlo si no entraba al infierno. Entró al compartimiento de Satanás y ahí lo aplastó. Entonces Él descendió y dice ahí, habiendo descendido a la parte más baja de la tierra. Estamos en el 9. Y que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y la parte más baja de la tierra es el infierno. Hay gente que no puede entender eso, amado hermano. No creen que Jesús se fue al infierno. Bueno, ellos darán cuenta a Dios. 10. El que descendió, mire, el que se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses. Él mismo también es el que también subió. Y cuando Él subió, nos subió. Cuando al Padre resucita a Cristo, nos resucitó. Jesús se había unido al hombre y el Padre estaba levantando. Por eso le dije, cuando Cristo vino, se unió Dios al hombre.
Y cuando Jesús fue levantado, era Dios, Cristo, levantando al hombre para también entrar en los cielos. Ya estamos sentados con Él, digan amén. Ya. Subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ahora acá, ¿cómo edifica Dios a la iglesia? 11. Y Él dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es decir, Cristo mismo dándole capacidad. Él reparte como Él quiere. Ninguno de lo que ahora somos herramientas e instrumentos de Dios, no hemos buscado jamás ser lo que ahora somos. Como hemos cantado la alabanza, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y estas virtudes es justamente para que se edifique la morada de Dios. Pedro dice, como piedras vivas sois edificados. Una casa espiritual para ofrecer sacrificios a Dios. Y los sacrificios que había antes en el Antiguo Testamento era uno. El sacrificio que ahora corresponde a la iglesia, que es Cristo obrando en estas vidas. Ese sacrificio es que en las pruebas, en las luchas, usted alabe a Dios. Usted se goce con Dios. El que se siente mal en las luchas es la carne. Usted no. Usted se goza. Y cuando usted ve que la prueba le es difícil, es porque la vida de la carne todavía está viva. ¿Está entendiendo? Por eso es que Dios te tiene que edificar. ¿Y edificar qué significa? Sacar todas las impurezas. Para que no seas madera, heno o hojarasca, sino que seas oro, plata o piedras preciosas. La casa de Dios. Usted está bajo un fundamento. ¿Y cómo le vas a poner 4 esteras a semejante fundamento? Porque muchos están viviendo así. Por esterita machimbradito, gloria al nombre de Jesús. Esa no es la casa del Señor. Todo lo que Cristo hizo, todo el fundamento, amado hermano, ¿cómo le vas a poner esteras, cartones para edificar la casa? No, si estás así es porque algo pasa en esa iglesia. No hay revelación, no hay entendimiento. ¿Qué es lo que está pasando? No es una vida de emoción, es una vida de ciencia, luz. ¿Por qué muchos están así? No le es revelado. Esta vida tiene que ser experimental. Tú tienes que vivir una intimidad con Dios. La vida de Cristo te ha sido dada. Jesús sabía que en la eternidad todo lo planeó el Padre, todo lo hizo el Padre, fue sacrificado allá. Y ahora Él estaba en el tiempo para que se ejecute la verdad de todo ello. Igual nosotros. Muy rápido hablé. Jesús sabía, cuando estaba en la tierra, Él sabía que en la eternidad todo el plan fue gestado. Ahora Él había dejado la sustancia de Dios para venir a cumplir el plan que estaba realizado. Y aunque tenía que pagar un precio, y después de Él vendría lo que saldrían de Él, sus hermanos menores, su novia. Pero para poder legar una gloria, una bendición, una herencia poderosa como Adán, su pecado trajo muerte y reinó la muerte. Pero Cristo trajo vida para que reináramos en vida aquí, en la misma nariz de Satanás. Dios sabe, hermano, Dios sabe cómo vive usted.
Decirlo es una cosa, vivirlo es otra cosa. Dios nos está confrontando con su palabra. Él dio. Por eso, escuchen, hombres, mujeres, jóvenes, escuchen. Si en verdad va a ser edificada la iglesia, tiene que ser ministrado por Cristo mismo. Gente ungida tienen que ministrar. No un carnal, un resentido, un mundano. Ahí no está edificando nada el Señor. ¿Y por qué no me sacan a mí, semejante carnalón, carnalona? Acá el Hijo de Dios no se puede... ¿Cómo voy a... Hermano, ¿cómo se va a traer una palabra estando resentido con mi esposa? Molesto, la largué, la boté, me molesté con ella y voy a venir a predicar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué están comiendo ustedes? ¿Qué tipo de alimento se está dando? La palabra de Dios, la palabra de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Con oración, que Él dé la palabra, Él dé el mensaje, Él mismo te teje la palabra, amado hermano. Él lo hace todo. Yo edificaré mi iglesia. Y el que sale al frente sale con temor y con temblor. Es la pura verdad. Y se percibe cuando ese hermano, esa hermana está hablando en el Espíritu. Entra rico la palabra. Entonces estamos viendo que Él pone apóstoles, pone profetas, pone maestros, evangelistas. ¿Qué falta? Pastores, profetas, maestros, evangelistas. Bueno, son los 5. Estos 5 son los que Dios usa. Es como se va a operar a un enfermo y necesita las herramientas, bisturí, tijera, pinza, qué sé yo, amado hermano. Hay que sacar aquella cosa que está matando y hay que... para dejarlo sanito. Gloria a Dios. Así Dios nos está embelleciendo. Él nos está hermoseando. ¿Con qué finalidad, amado hermano? Para que nuestro Señor Jesús vaya viendo cada día que mi hermano Roberto Balbuena está siendo más hermoso cada día. En el verso 11 dice, Él dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Con el fin, ¿cuál es el fin? Es Jesús haciendo. Con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Ve. ¿Y cuál es el ministerio de la iglesia? El ministerio de la reconciliación. Para predicar la bendita palabra de Dios. Con el fin de perfeccionar. Significa que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos carnales. Perfección habla de madurez. Perfección habla de aborrecer el pecado. Para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es Cristo usando a cada herramienta, a cada hermano, cada hermana que sale, ungidos, gloria a Dios, y bajo esa unción es que se edifica la iglesia. 13. Hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto a la medida de la edad cumplida del Cristo. Cuando usted se va a Colosenses capítulo 1, amado hermano, usted va a ver (26). Mire cómo habla el hombre de Dios concerniente a esto. 26, ¿ya lo tiene? A saber,
el misterio escondido desde los siglos. Mire, ve, todo lo ocultó Dios para nosotros. Diga, para nosotros. Muy bien. Desde los siglos y generaciones, y que ahora, tiempo presente, ha sido manifestado a sus santos. 27. A los cuales, ¿a quién? Los santos. Quiso Dios hacer notorias las riquezas, mire cómo habla, de la gloria de este misterio en los gentiles, que es la gloria del misterio. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí sacó todo lo terrenal y humano. 28. En el cual nosotros, habla de los ministros, en lo cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando. Un ministro tiene que tener conocimiento. Y enseñando en toda sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. Escuche acá. En lo cual aún trabajo combatiendo por la operación de él. O sea, Pablo no tenía ningún poder, sino era el poder de él, la unción del Espíritu, la cual él obra en mí poderosamente. Él era consciente que Dios estaba en él. Y me agrada a mí cuando Jesús andando decía: yo y el Padre somos uno. Miren al Padre, aquí está, conózcanlo. Yo soy lo visible de Él. ¿Y nosotros qué podemos decir? ¿Quieren mirar a Cristo? Conócelo. Soy lo visible de Él. ¿Por qué no tenemos libertad para hablar? ¿Por qué otros dicen: ese está loco, ya se cree? Me hablan. ¿Y qué me interesa? Si no creen, problema de él. Porque usted y yo somos la manifestación de Cristo en esta tierra. No sé qué cosa quieren que vean. No sé qué cosa quieren que vean. Pero el que tiene que ser visto es Jesús. Pero si está claro en la palabra, amado, ¿de qué manera más se va a hablar claro esto? Pablo está diciendo: Él opera en mí poderosamente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Que vean a Jesús cuando anda un endemoniado desnudo mostrando las genitales, que no se baña. ¿A quién está manifestando? ¿A quién está manifestando? No son los demonios. ¿Y por qué no crees que Cristo mora en nosotros? Tanto te cuesta. Y si no crees, amado hermano, no sé qué haces acá. Porque esta es la escuela de Cristo. Acá cada uno tiene que salir más parecido a Cristo cada día. ¿Están acá? Jesús edificando su iglesia. Cada día tenemos que darnos cuenta. Ese niño, el hijo de la sierva, él cada día come y él ni cuenta se da que está creciendo su cabeza, sus manos, sus pies, todo le crece. Su corazón. ¿Por qué? Porque está comiendo. Jesús estaba comiendo, amado hermano, el alimento terrenal, pero también comía lo del Padre. Él decía: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Nada puede hacer el Hijo. Nada puede hacer el Hijo si no le viene a hacer al Padre. Como el Padre hace, así también hago yo juntamente. Es decir, que él no se movilizaba por su propia cuenta. Él hacía lo que el Padre quería que él haga. A veces nosotros tenemos planes, pero no son del hombre su camino. Es como Dios quiere que se haga. ¿Estamos, iglesia? Entonces ya sabe cómo edifica Cristo: usando sus ministros,
usando sus herramientas. Pero si Jehová no edifica, si no es Dios en Roberto, pierde el tiempo, en vano trabaja. Por más es que haga lo que haga, no pasa nada. Leamos el Salmo 127. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando hay mucho yo, cuando quieren aplauso, cuando quieren reconocimiento, cuando quieren ser visto. ¿Estamos contentos? Salmo 127 dice, Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado da Dios el sueño. Bueno, voy a cerrar con esto. Es un peligro en la iglesia, es un peligro, y muchos van a lamentar que piensa porque lo llaman pastor, le llaman reverendo, le llaman profeta, lo van a lamentar, o porque puede predicar la palabra, o porque canta o toca bonito, lo van a lamentar, cuando en verdad no viven la vida del Hijo de Dios. Y la vida del Hijo de Dios es una vida de oración. Lo van a lamentar. Señor, ¿no profetizaba en tu iglesia? ¿No echamos fuera demonios, Señor? ¿No hicimos milagros? Y el Señor le va a decir, no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Él conoce la intención de cada uno de nosotros. Nada de ello va a escapar. ¿Para qué venías a congregar? ¿Te preparaba para que te miren a ti o para que miren a Cristo cuando eres usado? Mucho le va a decir, no te conozco, porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad. A veces queremos, si no me aplauden, no me siento bien. ¿Qué es eso? Si no salgo a predicar, molesto, trompudo estoy. A todos sacan menos a mí. Y ese es Jesús. Hermano, Jesús, si por Jesús fuera, no se le saca nunca. Él vive para el Padre, no para que le vean. No te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. Eso va a suceder para muchos. ¿Por qué? Porque no era Cristo, eran ellos. De eso tenemos que tener cuidado, iglesia del Señor. Ay. Bueno, yo creo que no se han molestado. El tiempo ha corrido, no me di cuenta, pero póngase de pie, por favor. Si Jehová no edifica, si no es el Señor en tu hogar, no va a pasar nada. Cuando hay un problema en casa, amados, si no es Cristo, si no es la palabra la solución del problema, en vano hablas, en vano gritas. Y si en el trabajo hay problemas, si no es Cristo, en vano trabajas, en vano haga lo que hagas. Todo es la palabra. Si el Señor no edifica, si no es con la palabra, perdemos el tiempo.
Si estás enfermo, cógete en la palabra. Si estás en problema, agárrate en la palabra. Levantamos las manitos. Amado Dios Todopoderoso, los que están en las redes y todos los que están en esta hora, Dios mío, delante de ti, y los que van a mirar, Señor, y a oír esta palabra, seas tú alumbrándolos, Padre. Sé tú tratando con cada uno de nosotros, amado Dios. Que tomamos conciencia que tenemos que ser gente llena del Espíritu. Gente ungida si en verdad queremos afectar la sociedad, el lugar de trabajo o en donde quiera que estemos. Padre Dios Todopoderoso, gracias porque desde el Antiguo Testamento está manifestado de qué manera te agradas, cómo es que tú desciendes cuando la obra está completa, cuando uno ha crecido, ha llegado a la estatura. Amado Dios, así también la iglesia, ruego en el nombre de Jesús que cada uno de tus hijos, Padre Santo, sean instrumento de poder para estos tiempos finales. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.